Hola, hola, Dios te bendiga mucho. Qué bueno es que podamos reencontrarnos en odres nuevos. La intención del Espíritu Santo es derramar sobre nuestras vidas, sobre nuestras congregaciones, sobre su iglesia, en todo nuestro amado continente, un vino nuevo, el vino de su Espíritu, ese renuevo constante que tanto necesitamos en medio de circunstancias difíciles, nuevas, de un mundo cambiante, pero nosotros necesitamos ser el odre nuevo que contenga, que retenga todo ese obrar del Espíritu y que lo transmita, que dé de beber a la gente en este tiempo. Y la idea de este programa, de esta conversación de cada semana con el pastor Pablo Deiros, es tomando pasajes de las Escrituras, especialmente de esta Biblia que es la Biblia de la Nueva Reforma, y que Editorial Peniel en su página tiene a tu disposición en un precio especial para la Argentina, pero también está a disposición en otros países. Poder tomar a partir de esos pasajes bíblicos el contenido maravilloso de la palabra de Dios, pero sobre todo para desafiarnos a esa renovación constante, permanente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias a Dios, y muy entusiasmado con estas reflexiones que estamos haciendo. El libro de Números tiene una enorme cantidad de ideas y de ilustraciones, y lo que llama poderosamente la atención es cómo se aplican a la realidad en la que nosotros nos encontramos, ¿no? Realmente es sorprendente. Claro, porque estamos viendo que la temática, uno de los ejes centrales del libro de Números es cómo Dios manifiesta su poder sobrenatural por amor a su pueblo en medio de un desierto y en medio sobre todo de la cantidad de macanas que el pueblo de Dios se mandaba en medio de ese desierto y que los hacía mantenerse en desierto. Ya hace 2 o 3 programas atrás, el pastor Pablo nos decía que la intención de Dios no era que estuvieran 40 años dando vuelta en el desierto, que ese trayecto a la tierra prometida en 15 días se cruzaba, ¿verdad? Pero ellos, con su incredulidad, con su obstinación, con su falta de maleabilidad, de plasticidad al cambio, impedían que el propósito de Dios se cumpliera. Y en el programa pasado, Pablo, cuando hablábamos de los espías, vos dijiste, en realidad ellos no fueron a traer una evaluación de algo desconocido para ellos, porque Dios les había dicho cómo era la tierra, que era una tierra, les había dicho lo positivo y también los desafíos que la tierra tenía, no les vendió ningún buzón, como se decía antes, no les vendió pajaritos de colores, les dijo, la tierra fluye leche y miel, es maravillosa, extraordinaria, y van a tener que enfrentar a naciones que son más poderosas que ustedes, con ciudades fortificadas, etc., pero les prometió la victoria sobre cada una de esas naciones. Así que, como vos bien dijiste, ellos ya tenían un informe de la tierra, ellos ya tenían claro las condiciones positivas y los desafíos de esa tierra. Lo que fueron es a ver cómo entrar, por dónde entrar a esa tierra que Dios les había prometido. Y dijiste algo muy interesante, y yo les prometí a la audiencia que íbamos a volver sobre este tema, que una de las cosas que vieron es la enorme brecha que había en el desarrollo tecnológico entre los cananeos, los poseedores hasta ese momento de la tierra, y
el pueblo de Israel, ¿no? Y quiero que volvamos, refrescame un poquito esto, Pablo, Sí. para que volvamos, porque quiero que hoy hablemos de capacitación, de cómo nosotros, lamentablemente, el pueblo de Dios todavía está con una gran brecha de capacitación con el mundo. Sí, quizás si me permitís arrancar uno o dos páginas antes en la Dale. reflexión. Eh, Quizás apoyando o dando cierto mayor fundamento a lo que recién describías, sintetizabas muy bien, de que el pueblo ya tenía conocimiento de la tierra prometida, no solo porque Dios se lo dio, y Dios la describió en forma bastante detallada, sino porque de hecho conocían esa tierra. A ver si recordamos un poco lo que la propia Biblia nos informa. El pueblo estaba esclavo en la tierra de Gosén. Esto está ubicado al norte de Egipto, en lo que se conoce como el delta del río Nilo. Desde el delta del río Nilo es de donde salían y a donde llegaban las rutas principales que conectaban más allá del desierto, la zona desértica de la península del Sinaí, a Egipto, con lo que hoy conocemos como Palestina, y más hacia el norte, con lo que es Siria, y más hacia el este, entrando en la media luna o en la Mesopotamia, configurada por los ríos Tigris y Éufrates. Ese camino que Abraham recorrió desde Ur de los Caldeos, se conoce como la media luna del fértil creciente, era recorrido durante miles de años por caravanas, había varios caminos, de hecho había un camino que se consideraba como el camino del rey o el camino real, que iba bastante cerca de la costa mediterránea y unía Egipto con Palestina. Ahí a la tierra de Gosén llegaban las caravanas que comerciaban con Egipto y traían información. Esa información describía cómo eran las ciudades, cómo era la gente, cuáles eran sus costumbres y cuál era el nivel de desarrollo tecnológico que tenían. Además, en la misma península de Sinaí hay 2 o 3 rutas diferentes. De hecho, hoy los eruditos bíblicos nos hablan de 2 o 3 posibles rutas del pueblo de Israel en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Es decir, ya en Gosén ellos sabían, ya tenían el folleto turístico de cómo era la tierra que Dios había puesto como destino para su pueblo. Y junto con ese conocimiento, obvio, general de la tierra en cuanto a sus ciudades, su pueblo, sus costumbres y todo lo demás, estaba el conocimiento de cuál era la tecnología de estos pueblos. Decíamos en el programa del lunes pasado que los pueblos cananeos en general ya se encontraban en una edad de bronce, es decir, habían logrado tecnológicamente desarrollar la fundición de los minerales para producir ciertos metales. El bronce es una aleación y como aleación que tiene cobre y hierro, es una aleación mucho más dura que el cobre y bastante resistente. De manera que cuando esa aleación se aplica a una punta de dardo o de lanza, a una placa para proteger un escudo o a una espada o como guarniciones en las puertas de las ciudades, en este caso cananeas, significan un desarrollo tecnológico muy, muy grande. Es casi en términos culturales y tecnológicos la diferencia que puede haber hoy entre un país
que maneja la energía atómica y tiene acceso a la producción de la bomba atómica, y un país que tiene ejércitos con armas convencionales semiautomáticas y no tiene nada de balística, de cohetería, misilística y cosas por el estilo. La diferencia es muy grande y muy significativa. En este sentido, uno puede entender en algún grado el complejo de inferioridad, los temores que podían sentir los israelitas frente al desafío de tener que conquistar a estos pueblos. Por otro lado, los hebreos, Abiru, como aparecen en algunos documentos de la antigüedad, eran un pueblo que venían de una situación de 2, 3 siglos de esclavitud, dependiendo totalmente del Estado egipcio para su supervivencia, con construcciones precarias de paja y barro, y se enfrentaban potencialmente a civilizaciones que, primero, vivían en ciudades, no eran tribus desparramadas y desorganizadas, sino ciudades con gobiernos muy fuertes, con sistemas religiosos muy bien organizados, amuralladas y con murallas muy sólidas. El programa pasado decíamos que los muros de Hebrón tenían 6 metros de ancho y había que derribar un muro de esos. Era poco menos que imposible. Y en este sentido, los hebreos carecían de todo tipo de conocimiento del metal, y si tenían algún objeto de metal, no tenían manera de fundirlo, no tenían acceso, por ejemplo, al hierro, no tenían acceso al bronce, no tenían acceso al cobre o alguno de estos otros metales, mucho menos a la capacidad de armar una aliación con ellos. De modo que en términos defensivos y en términos ofensivos, la vulnerabilidad de los hebreos era total. Por otro lado, esto está muy bien registrado en la documentación de la época. Estos pueblos venían del desierto como hordas salvajes a conquistar centros urbanos que en aquel entonces eran bastante sofisticados en cuanto al desarrollo de su cultura. De modo que la única manera de conquistar la tierra era no meramente ocupándola territorialmente, sino derrumbando estas fortalezas. Mientras estas fortalezas, como Jericó más tarde, estuvieran en pie, no era posible ocupar la tierra. Era necesaria una campaña agresiva contra estas fortalezas, contra este armamento y contra ejércitos organizados que dependían de un monarca muy sólido, generalmente ligado con el culto, de manera que tenían una autoridad muy férrea. La única manera de producir la conquista, la verdad, era un milagro de Dios. La cuestión es cómo iban a ellos ser instrumentos, participantes, responsables de un milagro de Dios. No, esto se ve después en la conquista de Jericó, que fue un milagro de Dios, pero con la participación del pueblo. Los muros de Jericó no hubieran caído porque la diferencia cultural entre cananeos y hebreos era astronómica. Los muros de Jericó no hubieran caído de no haber sido que el pueblo finalmente se decidió obedecer al Señor y confiar en el poder de su fuerza. E hicieron punto por punto lo que Dios les pidió que hiciesen. Sí, Señor. Ahora, ahí es donde yo quiero introducir una cuñita, ¿no? Que imposible humanamente para el pueblo
de Israel para el pueblo liderado por Josué, humanamente hablando, vencer a los cananeos con el desarrollo tecnológico, bélico que ellos tenían, con las ciudades fortificadas que tenían, como maravillosamente explicaste recién, Pablo. Y el milagro ocurrió, lo vemos ahí en Jericó, cómo Dios obró el milagro cuando el pueblo se decidió. Ahora, todos nosotros hemos experimentado cosas así en nuestra vida cristiana. Hemos experimentado situaciones imposibles, hemos enfrentado situaciones para las cuales no había salida, no había solución, enfermedades incurables, necesidades económicas que no tenían respuesta, nuestros recursos no eran suficientes para poder imaginar que Dios podía hacer, y sin embargo lo vimos. Y cada día creemos más en el poder de Dios obrando milagros, ¿sí? Pero eso debe ir acompañado con lo que ya hablamos en otros programas, ¿no? No confundir el obrar sobrenatural de Dios con el pensamiento mágico nuestro. Dios va a hacer siempre milagros en todo aquello que nosotros no podamos. Pero Dios nos desafía a que nosotros crezcamos en todos los órdenes de la vida, porque en aquellas cosas de las cuales nosotros somos responsables, Dios, que es Padre y no paternalista, no va a estar haciendo siempre lo que nosotros debiéramos hacer. Exacto. ¿A dónde estoy yendo con esto? Estamos en el periodo histórico de Israel de la entrada a la tierra prometida. Pero pasemos la película por un ratito y después volvemos otra vez a números. Pasemos la película unos siglos después. No solamente ya Israel conquistó la tierra prometida, ahora tienen su primer monarca, Saúl. Sí, señor. Y en la época de Saúl, estamos hablando por lo menos 2 o 3 siglos después del relato que estamos mencionando de números, mientras vos hablabas de esta brecha tecnológica en el programa pasado, me vino a la cabeza y busqué ahora el versículo que te quiero compartir, que les quiero compartir. Dice, en la época de Saúl, dice... Saúl. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Habían pasado ya siglos. 3 siglos, sí. Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos. No solo era un problema militar, era un problema económico. Tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Mientras los filisteos ya habían entrado en este desarrollo tecnológico hacía tiempo y su desarrollo tecnológico les permitía imponerse sobre Israel, el pueblo de Dios seguía todavía atrasado en la edad de piedra, liderado por un rey que no hizo nada para que su pueblo creciera. De hecho, Saúl era el único que tenía una armadura y espada que después se la quiso meter a David para que vaya a pelear con Goliat, y David no sabía cómo usarlo porque era la primera vez en su vida que veía una armadura y una espada. Así es. Ahora, imagínenlo de esta manera, ¿no? Saúl había vencido a los filisteos en más de una oportunidad antes del episodio en donde finalmente cae en desgracia delante de Dios y es desechado. Lo había vencido. ¿Cuántas oportunidades habrá tenido en esas victorias Saúl
de capturar por la fuerza algún herrero filisteo y obligarlo a que le enseñara el oficio a el pueblo de Israel, les enseñara a trabajar el hierro. Infinidad Sí, de es más, posibles. no te olvides que Saúl, si mal no recuerdo, lo manda a David, o por lo menos va David como espía a los filisteos. Claro, Y uno se pregunta, ¿cómo un tipo tan inteligente como David no fue a tomar nota de cómo se funde el hierro? así es. Porque la verdad, acá este es un interesante caso de dependencia tecnológica. Es Exacto. decir, el primer mundo eran los filisteos y los hebreos vivían en el tercer mundo, dependiendo de las herramientas que los otros le vendían y después incluso dependiendo de la dependencia tecnológica, ¿no? Es como que yo te regalo una computadora y después vos estás obligado a contratarme a mí para que te haga el mantenimiento. Porque tenían que volver a los filisteos para que le afilaran los instrumentos de metal. Así es, así es. Eh, eh, bueno, cada comentario tuyo me dispara 10 programas más, Pablo. Tengo ganas en otro programa de que hablemos un poquito de eso, ¿no? De la dependencia tecnológica, del poder concentrado hoy en día en el Valle Silicon, Exacto. el poder de eso, cómo está gobernando el mundo en este momento, ¿no es cierto? Pero lo vamos a dejar para otro día si nos da la agenda. Pero volviendo a esto que estamos charlando con Pablo, ¿no? Un gobernante que como él tenía espada, lanza y tenía su armadura, no hizo nada por la formación de su pueblo para que su pueblo fuera libre. Para poder labrar la tierra eran dependientes de los filisteos. Ninguno se había capacitado, ninguno sabía trabajar el hierro y por lo tanto eran absolutamente dependientes. Y mirá cómo sigue la historia acá, estoy pispeando paralelamente mientras hablo el texto, y dice que así aconteció. Afectaba la vida laboral, la vida económica, una sociedad agrícola como era aquella, ¿verdad? Y dice que también afectaba, siguió afectando 3 siglos después el tema militar. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, los únicos que tenían una espada, una lanza de hierro para tratar de autodefenderse, ¿sí? Era el rey y su hijo. ¿Sí? Y mantenían al pueblo no solo en ignorancia, no solo en esclavitud y dependencia laboral, económica, sino también los enviaban a la batalla en absoluta inferioridad de condiciones. Ni uno solo fuera de Saúl y Jonatán tenían una espada y una lanza errada. Cuando llegó el día de la batalla, ustedes imagínense cómo sigue el relato, ¿no? El enemigo se hizo un picnic con ellos, porque no tenían espada ni lanza. Imagínate ellos sin espada, sin lanza, y el enemigo con espada, lanza, carros con ruedas aceradas. Era una desigualdad tan gigantesca como la que describía Pablo, comparándola hoy con los recursos de nucleares atómicos, ¿no? Cuando quiero decir esto, ¿no? Cuando en el campo de la batalla laboral, cuando en el campo de la batalla económica, profesional, vos no tenés armas porque no te capacitaste, vos no le das armas a tus hijos por no enfatizar el tema de la capacitación, los que aspiran al mismo trabajo que vos o al mismo trabajo al que aspira tu hijo, los que aspiran a ese puesto superior como vos aspirás, los que buscan el ascenso que vos estás buscando, los que compiten empresarialmente con vos, los
los que buscan un nombramiento profesional como el que vos buscás, los que se presentan con el mismo oficio de plomero, de electricista que vos tenés en tu trabajo, los otros se hacen un picnic con vos porque ellos son herreros y vos no sabés manejar el hierro. Sí, Por favor. y el caso, en el caso de los hebreos, Carlos, esto es bien evidente y dramático, porque los cananeos y más tarde los filisteos, como vos mencionabas, no fueron el primer pueblo con el que los hebreos tuvieron contacto y que conocían las tecnologías superiores de ese momento. ¿De dónde venían los hebreos? ¿De dónde venía Moisés? Moisés era un tipo, tenía una formación faraónica, es decir, Moisés recibió en su niñez, adolescencia y juventud la capacitación que recibió el heredero del trono de Faraón. Se crió junto al heredero del trono de Faraón. Lo crió la hija de Faraón junto con sus hijos y con el príncipe heredero. Lo criaron los sacerdotes en los templos egipcios. Moisés conocía el pensamiento egipcio, la filosofía egipcia, la religión egipcia y toda la tecnología egipcia. Te aclaro que para el siglo XIII antes de Cristo, la época de Moisés, Egipto ya estaba en la edad de hierro, no en la de bronce, no en la de cobre, ya las había pasado hacía rato, ahora estaban en la edad de hierro, manejaban los metales más duros. Sus carros, como vos dijiste, como van a ser más tarde los de los filisteos, eran carruajes herrados. Eso significa que la rueda tenía no solo la masa, el eje de hierro, sino los rayos de hierro y el círculo era de hierro. Eran indestructibles y además con una velocidad extraordinaria junto con todo el armamento que ya hemos descrito. Los hebreos conocieron esto durante 3 siglos en Egipto, la civilización más sofisticada entre los siglos XV y XIII antes de Cristo. ¿No aprendieron nada? Uno puede decir, pobre gente, eran esclavos y qué sé yo, pero aunque sea por ósmosis, le tendrían que haber entrado. Es decir, no hay mucha manera de explicar tal desidia, tal abandono, tal saldo negativo en la formación de este pueblo que no sea vagancia, falta de iniciativa, pensamiento mágico, si vos querés también, esperando que las soluciones le lluevan siempre del cielo y nunca transpirar un poco en la tierra. Y la realidad es que aún teniendo un líder de un pensamiento tan avanzado, de un conocimiento tan diverso, porque también Moisés fue entrenado durante 40 años en el desierto antes de sacar al pueblo del desierto. Moisés sabía muy bien dónde estaban los pozos de agua, dónde estaban los oasis, cuáles eran las rutas mejores. Era el líder perfecto para conducir al pueblo. El problema no era Moisés, el problema era el pueblo, que no movió un dedo para mejorar su condición. La única vez que hicieron una fundición, hicieron la más fácil, fundieron oro. ¿Y qué fue lo que hicieron? El buey Apis, el becerro de oro. Fue la única fundición que hicieron. Juntaron todo el oro que le habían dado los egipcios y con la vista gorda de Aarón fue la única fundición que hicieron. Me va a decir que no podían haber hecho fundido alguna otra cosa, armarse,
prepararse tecnológicamente, es decir, tenemos por delante un enorme desafío, preparémonos espiritualmente, preparémonos físicamente, materialmente, psicológicamente, tomemos todos los recaudos necesarios para ir y llevar a cabo la voluntad de Dios. No lo hicieron, y porque no lo hicieron, Dios en su misericordia fue el que hizo todo el trabajo y ellos colaboraron un poquitito haciendo lo que podían. Pero vos mencionaste a Saúl, hemos mencionado a David y yo mencioné en el programa pasado a Salomón. Y ninguno de estos resolvió el problema, porque cuando seguimos leyendo la historia de este pueblo, cualquier pueblito de Morondanga vecino los invadía y los hacía percha, porque ni siquiera se habían cuidado de tener la preparación espiritual y moral necesaria para llevar a cabo estas empresas en el nombre del Señor. Así es, así es. Pero esto no es un programa de historia, aunque estamos con el mejor historiador, ¿no? Sino que este es un programa donde la palabra nos tiene que interpelar a vos y a mí, ¿no? A todos. Sabés, Pablo, en el programa de la mañana hablábamos, para mí hoy, para la gente hace algunas semanas atrás, porque hoy estamos grabando, ¿verdad? Pero hace algunas semanas atrás hablábamos de esto y yo les contaba que el domingo mi hijo mayor, Gaby, me comentaba esto, ¿no? Él ahora es el gerente general del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Y gracias a Dios en su desarrollo en este tiempo ha logrado poner en ámbitos de influencia a más de 20 jóvenes, muchos de nuestra iglesia y de otras congregaciones. Y la parte altamente positiva de esto es que estos jóvenes han hecho una tarea maravillosa. No es que les consiguió laburo, los puso a servir en el reino en ámbitos de influencia, ¿no? Porque no es un laburito para sobrevivir, sino cómo desde nuestra vocación podemos transformar la realidad con una visión de reino, ¿no? Y estos jóvenes han dado un testimonio maravilloso. Y esta es la parte positiva, pero es aquí que viene la otra parte, ¿no? Y no solo donde él está, sino otra gente, al ver el desempeño de él y de los otros jóvenes evangélicos, les dicen a Gaby, le dicen, mirá, tengo este puesto, esta posición, este lugar para que me mandes chicos de ustedes, le dicen, ¿no? Los evangélicos, porque saben trabajar en equipo, bueno, lo que significa un joven lleno del Señor y entrenado en cualquiera de nuestras iglesias, donde llevan adelante programas, hablan en público, trabajan en equipo con otros. Nosotros les damos en nuestras iglesias en general un entrenamiento maravilloso a los chicos, ¿no? Y le dice, mirá, tengo esta posición, y son posiciones, Pablo, de altísimo rango y de altísima influencia. Y el problema es que, si bien el testimonio es bueno, es importante, los demás lo ven, a la hora del nombramiento se presentan los currículums de unos y de otros, y muchas veces le ha pasado, y me decía el domingo mi hijo, que en este momento le pasaba con 3 posiciones muy importantes, que no tenía gente para incorporar, que le pidió a muchos pastores conocidos que le mandaran currículums de sus jóvenes para poder incorporarlos, y cuando compite el filisteo con su currículum, con el creyente con su currículum, no hay manera de competir. Y por más que el funcionario que lo tiene que nombrar diga, me gustaría que sea un evangélico por esto, no puede, en determinadas posiciones, no puede obviar ese currículum, ¿no? Y lamentablemente se pierden oportunidades, entre otras cosas, Pablo, porque nosotros, los pastores,
¿sí? Y hablo en general, no creo ni que Pablo ni que yo hemos caído en ese error, caímos en otros, ¿verdad? Pero no en ese error. Pero estoy hablando ahora genéricamente. Eh, no hemos desafiado adecuadamente, suficientemente a nuestra gente a capacitarse. Y los pastores que nos están viendo, por favor, no los tengas a los pibes encerrados en el templo tocando la guitarrita, mandalos a la universidad, mandalos a estudiar, mandalos a formarse. Queremos ganar el mundo, queremos ver una nueva clase dirigente para nuestro país, pero cuando se presentan las oportunidades, no tenemos a la gente capacitada para hacerlo. No alcanza con que sean llenos del Espíritu Santo. Sí, para nosotros es suficiente, pero para el mundo no alcanza. Necesitan capacitarse. No hay contradicción entre que sirvan al Señor, yo digo tocando la guitarrita, pero que toquen la guitarra, no hay contradicción, ¿sí? Pueden hacer las dos cosas, pero se necesita no de un Saúl que dice, bueno, lo importante es que yo tenga la espada de hierro, lo importante es que estos pibes sirvan en el programa eclesial, lo importante es que beneficien a la visión que yo tengo. No, vos tenés que ser un liderazgo de otra estatura espiritual, vos tenés que decir a estos pibes, los tengo que desafiar a que vayan, estudien, se capaciten, me superen por completo a mí, que soy su pastor, pero sobre todo tomen los lugares de influencia, porque otra vez a la hora de sembrar la tierra, de cosechar, de arar, el recurso tecnológico del otro, la capacitación del otro hará que tu gente sea dependiente, y por más que oremos y hagamos el malambo sobre la tierra de que el diablo está debajo de nuestros pies, si nosotros no tenemos la gente capacitada, no podemos alcanzar esos niveles de influencia. Amén. Carlos, permitime en primer lugar que te felicite por el valor de hacer tremenda autocrítica como pastor evangélico. Y yo me suscribo, me anoto, me sumo a esa autocrítica que levantaste. Y creo que también tenemos que reconocer que en esto tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos católicos romanos. Desde siempre y desde el comienzo de la vida política, económica, social en América Latina, la Iglesia Católica ha cumplido un rol fundamental en la educación. Y gracias a Dios por ello, porque por siglos fue la única educación que los pueblos latinoamericanos tuvieron. Los sistemas educativos indígenas en las grandes civilizaciones indígenas eran elitistas, solamente para los sacerdotes y una casta muy hermética, de manera que el analfabetismo dentro de cada cultura era lo que prevalecía. Cuando llegaron los españoles y en cierto grado también con los portugueses, la primera o una de las primeras tareas de las que se ocuparon los misioneros fue precisamente la educación. Lo hicieron bien, lo hicieron mal, la cuestión es que lo hicieron. Las primeras escuelas y de hecho las primeras universidades eran patrocinadas por la Iglesia Católica. En esto los jesuitas cumplieron un papel extraordinario. Los mejores colegios fueron fundados por los jesuitas, y el papel que jugaron ellos en la formación del liderazgo político, social, económico, cultural de las nacientes naciones, repúblicas latinoamericanas, en buena medida estuvo en manos de educadores católicos romanos.
De hecho, tenemos el enorme, yo diría, privilegio los argentinos de tener en la República Argentina la Universidad Católica Argentina, una de las mejores universidades en todo el continente. 2 de mis hijos estudiaron en esa universidad. Y hay otras universidades en nuestro país y a lo largo y a lo ancho de América Latina. Dicho esto, por supuesto, esta educación no solo se ha hecho con el objetivo de enriquecer la cultura, la capacitación técnica, profesional de la población y todo lo demás, sino que la Iglesia Católica a lo largo de los siglos ha desarrollado una estrategia de capacitación del liderazgo de las naciones latinoamericanas. Esto se ha hecho bien a conciencia de formar con principios cristianos, con una ética cristiana, con valores cristianos a los diversos estamentos de la administración pública, de los círculos empresariales, los agentes sociales y también las fuentes de opinión, información, comunicación, etcétera. En este sentido, hay que darle gracias a Dios por este esfuerzo de más de 5 siglos. Los evangélicos llegamos al continente a través del trabajo misionero, pero antes a través de la difusión de las Sagradas Escrituras, con la misma vocación de capacitar, de preparar. En muchos casos, miles y miles de personas aprendieron a leer y a escribir con una Biblia que Diego Thompson le vendió o un misionero le regaló y que les dio acceso a el primer nivel de educación. A lo largo de los años también, en los últimos 200 años, se han plantado escuelas primarias, secundarias y algunas universidades en América Latina. A pesar de estos esfuerzos, la autocrítica que vos planteaste tiene una validez total. Todavía, lamentablemente, hay pastores que se jactan de no haberse formado bíblica y teológicamente en un seminario y que dependen del Espíritu Santo para su predicación y su enseñanza. Esto todavía perdura, y especialmente esta manera de pensar. En algunos países esto tiene un grado escandaloso, porque especialmente las generaciones jóvenes que ya han pasado por la escuela primaria, el secundario y algunos están entrando a la universidad, encuentran una diferencia notable entre el nivel de capacitación profesional que muchos de ellos tienen y el nivel pobre, mezquino, vergonzoso que tienen sus pastores. Los aman por su vida espiritual, por su trayectoria y todo lo demás, pero sienten algunos de ellos, lo que estoy diciendo lo puedo documentar, sienten que son impresentables, porque hablan mal, escriben peor, su pensamiento es un pensamiento obtuso, una falta total de cultura, y cuando llega a ciertas ramas en los campos más tecnológicos o de mayor aplicación, como puede ser la economía, son totalmente un cero a la izquierda, no pueden ni siquiera opinar por su ignorancia. Coincido con vos, Carlos, en que esto se tiene que terminar. Vuelvo otra vez a la figura de Moisés, el gran líder del pueblo de Dios. No era un improvisado, era un hombre con la mejor preparación. Después del príncipe al trono de Egipto, era el hombre más preparado de todo Egipto en todas las áreas, y yo diría más preparado todavía,
porque durante 40 años tuvo una escuela que el príncipe de Egipto nunca la tuvo, y fue con su suegro Jetro en el desierto cuidando ovejas y reconociendo toda la península de Sinaí para ver por dónde podía llegar el día de mañana, pasar el pueblo, aunque en ese momento él todavía no lo sabía. Josué y Caleb eran dos tipos semejantes, porque aprendieron de Moisés todo lo necesario, todo lo que necesitaban saber. Fíjate qué cosa interesante, en programas anteriores hablamos de la conquista de Hebrón por parte de Caleb, y creo que en el programa anterior yo hice referencia al hebreo en Josué capítulo 15, que dice, allí por el versículo 15, que Caleb echó a los hijos de Anac, y puse énfasis sobre el verbo hebreo, que es intensivo y todo lo demás. Lo interesante es que no se nos dice cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Vos hablabas al principio de la diferencia tecnológica. Esa diferencia era real. Ahora, ¿cómo fue que este hombre con sus hijos, sus descendientes, echó a patadas a los gigantes de la ciudad amurallada más grande del sur de Palestina? No se nos dice, pero seguramente tenía en su cabeza y en su voluntad los recursos necesarios para poder hacer frente a eso, más el poder de Dios. El poder de Dios actúa, pero siempre y en toda su plenitud, pero siempre a través de un instrumento idóneo, capacitado, preparado. Cuanto mayor la preparación, tanto más oportunidad el poder de Dios tiene. El ejemplo en el Nuevo Testamento, el ejemplo clásico en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo era uno de los hombres mejor preparados de sus días, uno de los cristianos mejor preparados de su día en todo sentido académico, en el sentido de experiencia, conocimiento de idiomas, manejo de las culturas, un tipo con ventajas únicas, ciudadano romano, capaz de hablar con un centurión o ir a visitarlo cara a cara al emperador Nerón y plantearle su caso y convencerlo de que era inocente de lo que se le acusaba. Un tipo excepcional, era un hombre bien preparado. Un cuchuflito con una educación miserable, pobre, que ni siquiera sabe escribir su nombre y que usa la Biblia abriéndola tipo ruleta y poniendo el dedo y que salga lo que salga, ese tipo no puede bajar los muros de Hebrón, no puede echar por tierra los de Jericó, no puede vencer a los filisteos y no puede guiar al pueblo a la conquista que Dios tiene preparada para ellos. Y por otro lado, al hecho de la capacitación, se agrega el hecho de la transpiración. Claro que cuesta trabajo capacitarse, claro que demanda esfuerzo, claro que en ciertas situaciones límite es más fácil mandar al pibe de 15 años a lavar coches o a cortar el pasto en un country que a terminar el secundario. Claro que mandar a un chico a una universidad quizás paga, pero la mejor implica un gran sacrificio. Y a lo mejor no va a ser posible comprar el auto o cambiar la heladera que ya no da más o cosas por el estilo. Pero vale la pena, porque si ese chico, además de la capacitación que recibe la palabra de Dios, es guiado por el Espíritu, tiene un buen ejemplo en casa, ese chico va a remontar vuelo y sí va a ser alguien que pueda no solo servir a Dios, servir a la iglesia, sino servir a la nación y cumplir de esa manera la voluntad del Señor. En este sentido, Carlos, suscribo tu autocrítica de los evangélicos y hago mío también el desafío tuyo de, como líderes, rompernos el alma con metas claras,
de que la dirigencia gremial, la dirigencia cultural, la dirigencia social, económica y política de nuestro país, el país que sea en América Latina, tiene que salir de nuestros lomos como pastores, como líderes, tienen que ser herederos como Caleb y Josué de Moisés, herederos nuestros de nuestro ministerio. Amén, amén, amén. El Evangelio es contracultural, por eso este mensaje es absolutamente contracultural, ¿no? Porque a tus chicos le van a decir que el colegio es una pérdida de tiempo, que para qué estudiar, si tu nena se viste de tal manera y se pinta de tal otra y por ahí llega a ser modelo y salva a la familia, o tu nene le pega la pelota de tal o cual manera, y ustedes saben que a mí me encanta el fútbol y el deporte, no estoy en contra de nada, ni tampoco de que una chica pueda desarrollar eso. Solo que estoy diciendo que todo lo que es formación en nuestro país está absolutamente bombardeado. No hace falta que yo te argumente, alcanza con que vos mires el presupuesto, el aumento en el presupuesto, en el nuevo presupuesto de la nación, lo que se ha aumentado, por ejemplo, en secretarías para la ideología de género y lo que se ha aumentado en la educación. Y ahí te vas a dar cuenta la importancia, cómo los Saúles, no hablo de un gobierno o de una ideología, sino en general, porque esto se viene repitiendo por décadas y décadas y décadas y décadas y décadas. No importa quién era, de qué ideología, de izquierda, de derecha, del centro, de arriba o de abajo, se sigue repitiendo. Tenemos Saúles que no les importa, sí, perdón, me corrijo, sí les importa el tema educativo, quieren mantener al pueblo en ignorancia. ¿Para qué? Para que sigan siendo esclavos de ese poder, para que lo sigan sosteniendo con subsidios de manera tal de que la gente lo siga votando a ellos, porque ese es el negocio de la dirigencia en América Latina, la pobreza, la ignorancia, el mantener a la gente sin que maneje el hierro, que vengan a mí para que yo les cobre por afilarles el hacha. ¿Sí? Y ese afilarle el hacha es el subsidio, es el voto. Y entonces nosotros, pueblo de Dios, tenemos que encarnar un modelo diferente. Nosotros tenemos que encarnar los pastores como padres espirituales, desafiando a nuestros chicos, desafiándolos a que estudien, a que se capaciten, a que incorporen herramientas. Los papás, como decía Pablo recién, en las casas, haciendo todo lo que... hay cosas que no son negociables. Hay cosas, no, pero a mi nene no le gusta estudiar. Y bueno, le va a tener que gustar. Le va a tener que gustar. Entonces, no hay cosas que no son negociables, porque si no cedemos nuestra responsabilidad paterna. ¿Y a quién le gustaba, en vez de ir a jugar al fútbol, ponerse a estudiar? Y más vale que a nadie le gusta. Pero ahí está la presencia paterna, que orienta, que dirige y que inspira. ¿Sí? Y ahí vos tenés que hacer tu contribución. ¿Sí? Y quiero que les quede claro a todos, ¿no? Porque tal vez nos están viendo pastores, líderes que no tuvieron la oportunidad de capacitarse en el pasado. ¿Sí? Y entonces no queremos que nadie crea que vos no sos un hombre de Dios apto para la obra porque no pudiste capacitarte. No estamos hablando de eso. Vos sos un hombre de Dios, una mujer de Dios porque Dios te llamó. Lo que estamos diciendo es que siempre fue así, pero hoy, más que nunca, hoy tenés todas las posibilidades de capacitarte, no importa la edad que tengas. Mirá, Pablo, en el programa de esta mañana, una señora, Estela Filippini, la menciono para que vean que estoy dando un dato, no inventando un ejemplo, sino dando un dato. Estela Filippini escribió en el chat, dice, tengo 67 años, 67, y
acabo de sacarme una maestría. Mirá vos. ¿No? Entonces, no importa la edad que tengas, no importa cuál sea tu nivel formativo, 1 milímetro arriba, crece hoy 1 milímetro arriba. Hoy con estos artefactos, estos aparatos, estas plataformas, tenemos oportunidades de capacitación, de todo. Vos sos ama de casa, entrá acá a la web y hacete un tutorial para cocinar mejor, para lo que sea. La capacitación es el desafío para nosotros permanente. Y acuérdense, miren, dice acá el libro de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice muchas cosas acá. La destrucción es por falta de conocimiento. Segundo, cuando los que somos responsables, los sacerdotes que somos responsables de la conducción espiritual, desechamos el conocimiento, el Señor nos desecha del sacerdocio, porque lo estamos representando, ¿sí? Somos representantes del Dios al que proclamamos. Y la tercera cosa dice que esto tiene consecuencias generacionales. La ignorancia tiene consecuencias generacionales. Entonces, nadie te hace culpable de la falta de oportunidades que tuviste en la vida. No hablamos acá de culpa, acá hablamos de inspiración. Te queremos inspirar, no importa lo que haya pasado hasta el día de hoy, no importa la edad que tengas, que te capacites, que hagas algo. ¿No sabes cómo? Escribinos. Nosotros va a ser un placer. Pablo es el experto número 1 en América Latina en educación teológica, así que él te va a decir todas las posibilidades que vos hoy podés tomar, formales, informales, conforme a tu edad, a tus posibilidades en el lugar del mundo donde estés, ¿sí? Te vamos a ayudar. Yo si te puedo ayudar con alguna otra orientación, estamos para servirte. A los pastores y al resto también. Entonces, hoy no hay excusas, no hay excusas. Y cuando ejerzamos también nuestros derechos como ciudadanos en nuestras naciones de América Latina, exijámosles a nuestras autoridades que le den herramientas a la gente para salir de la miseria, de la pobreza, de la ignorancia, de la falta de conocimiento, porque la falta de conocimiento es lo que destruye a un pueblo, ¿sí? No permitamos que nos sigan gobernando los saúles que están contentos y felices porque ellos tienen espada, mientras la gente se muere en los campos de batalla con los filisteos, mientras la gente tiene que ir a mendigar, afílenme el hacha, denme un subsidio para poder sobrevivir. Ejerzamos nuestros derechos como ciudadanos también, como pueblo de Dios. Y juntos levantemos una nueva clase dirigente de nuestros niños, adolescentes y jóvenes para nuestras naciones. Es una asignatura que tenemos que cumplir en este tiempo. Se abren oportunidades. El crecimiento numérico de la iglesia evangélica en todo el continente abre puertas. Pero si no tenemos los herreros, ¿qué hacemos? No podemos tomar esas puertas. Exacto. Y creo que en algún momento tenemos que también tomar la decisión, como lo venimos diciendo de hace 2 o 3 programas, si vamos a estar con Josué y Caleb o nos vamos a asociar con los 10 espías falsos. Si vamos a atrevernos a tomarnos 40 años de capacitación en el desierto para entrenar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, para cómo mandar abajo la ciudad de Hebrón y sacar a patadas a los hijos de Anac. Eso no se hace de un día para el otro. A Caleb le tomó 40 años. Claro, para los 10 espías la cosa fue muy fácil. Se trajeron un gran racimo de uva, volvieron, asustaron a todo el pueblo y se quedaron ahí en el desierto. Resulta que salieron ganando por el momento.
Tenían el maná, tenían las codornices, tenían el agua de la roca y ahora tenían un racimito de uva que mientras les durara, lo iban a aprovechar de la mejor manera posible. Pero ¿qué ocurrió? Mientras Caleb estaba, como dije, tomando mate con sus hijos, con sus nietos y sus bisnietos en los muros de Hebrón, y Josué estaba entrando a la tierra prometida, mandando abajo los muros de Jericó, estos 10 espías, ya sus huesos estaban blanquecinos en el desierto, se habían podrido sus cuerpos y sus descendientes no fueron a ningún lado, quedaron derrotados para el resto de la historia. Pablo, sos un peligro, porque cada cosa que decís me despierta, me abre, viste como cuando uno está navegando acá en la web y abre 20 ventanitas y tiene todas las ventanitas, me abre 20 temas, no voy a caer en la tentación, pero... Para eso estamos en el conversatorio. Pero no voy a entrar caer en la tentación, solo la voy a mencionar, la tentación, ¿no? Pero cuando dijiste de que volvieron con el racimo de uvas y los llenaron de miedo a todos, cuidado en tiempos como este. Todos anhelamos la venida del Señor. Todos estamos orando, ven Señor, el Espíritu y la Iglesia dicen ven. Pero esas teologías paranoicas que le hacen a la gente huir, que le dicen no vayamos a conquistar la tierra, total el Señor viene pronto, no mandemos a los pibes a estudiar porque el Señor viene pronto, no hagamos nada porque la ciudad, la nación en la que vivís pueda estar mejor porque el Señor viene pronto, y mirá la pandemia y las señales de los tiempos, ¿sí? Eso es es el mismo informe de los espías que volvieron atemorizando a la gente. Pablo lo recontra condena en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Así que quien piense de esa manera, mi querido hermano o hermana, vaya derechito a la carta de Pablo, la segunda, a Tesalonicenses, capítulo 2. Y termina, ¿sabe cómo el discurso? El que no trabaja, que no coma, mientras sigue esperando al Señor que ya viene, pero no con los brazos cruzados, sino trabajando para Él. Amén. Los que más creemos en que la venida del Señor es inminente, es pronto, los que más la anhelamos somos los que hasta el último minuto aquí en la tierra cumplimos la misión. La misión integral, evangelizar a los perdidos. Martín Lutero, amén. Martín Lutero decía que si el Señor viene mañana, hoy voy a plantar un manzano. Amén. Es decir, sé que viene ya, pero no dejo de hacer lo que tengo que hacer. Amén, amén. Y una de las cosas que tenemos que hacer es levantar a esos jóvenes para transformar la realidad en este tiempo. Pablo, quiero que ores por todo esto que hemos hablado, por aquellos que están diciendo, bueno, no tuve la oportunidad en el pasado de prepararme, pero la palabra de hoy me enseñó que tengo que hacer algo, un cursito, algo tengo que crecer en mi vida. Por aquellos que tienen la oportunidad de formación un poco más estructurada, una educación más formal, que se animen, que no le tengan miedo. Dios va a proveer las becas, Dios va a proveer los recursos. Una oración para que el pueblo de Dios entre en un nuevo nivel y maneje el hierro. Amén. Señor nuestro, nunca llamaste ni ocupaste en las tareas de tu reino a desocupados, a vagos, a perezosos, a personas sin horizonte, a personas que se conformaban con lo que tenían y con lo que eran. Siempre que llamaste a alguien para alguna gran empresa, también lo preparaste para ello. A Moisés lo tuviste 40 años preparándolo para ser el faraón de Egipto.
y como si esa preparación no fuese suficiente, lo tuviste otros 40 años en el desierto como pastor de ovejas para también llegar a ser el líder de tu pueblo en su liberación. Y Moisés supo cómo preparar a hombres como Josué y como Caleb para la enorme empresa de la conquista de la tierra. Gracias porque siempre que vos llamás a alguien al servicio, también le das la capacidad de prepararse, la oportunidad de entrenarse y de desarrollarse y madurar en la fe y también en la acción en tu nombre. Estamos en tiempos difíciles y complejos, donde nos vemos forzados muchas veces por la realidad a renunciar a cosas fundamentales para el desarrollo de una vida plenamente humana. Y no se trata solamente de cosas superfluas, sino de cosas fundamentales. Hay muchas personas que no están tomando las medicinas que tienen que tomar, no están alimentándose como deben, no tienen un techo seguro donde vivir, viven en permanente situación de precariedad, de limitaciones. Y para muchos, lamentablemente, creyentes, también una de las cosas a las que se renuncia y se dejan de lado o postergan es la educación de las nuevas generaciones. Que esto no ocurra con tu pueblo, Señor. Que haya hombres y mujeres líderes que, llenos del Espíritu Santo, motiven a las nuevas generaciones a capacitarse para el mundo que viene, un mundo de desafíos enormes que solo aquellos que estén bien preparados, bien entrenados, bien alistados y alertas van a poder confrontar en tu nombre. Danos sabiduría para educarlos, formarlos, instruirlos. Danos, Señor, las maneras de hacerlo y que la primera instrucción y capacitación comience en la iglesia, en el pueblo de los que han sido llamados en tu nombre para servirte. Que esa capacitación continúe con todos los medios que en las comunidades donde vivimos hay, y que nos des también la creatividad, el ingenio de aprovechar cuánta oportunidad tenemos de madurar en nuestra comprensión de la realidad, de madurar en nuestra manera de testificar del Evangelio en ella y sobre todas las cosas de operar como levadura que transforma la masa, como luz que ahuyenta las tinieblas y como sal que pone sabor a una sociedad y conservación a una sociedad corrupta. Danos el privilegio de, llenos del Espíritu Santo, poder servirte de esta manera. Y desafía por tu Espíritu Santo a las nuevas generaciones a no conformarse con la mediocridad, con la chatura, con la ignorancia, con el yo no sé, no me importa, qué sé yo o ni, sino que puedan aspirar a lo mejor, lo que hay en Cristo Jesús, y crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, para la alabanza de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Qué bueno, qué bueno. Y mirá, en lo espiritual es también lo mismo. Cuando el diablo viene y ataca tu vida con enfermedades, con problemas económicos, con problemas con tus hijos, con tu matrimonio, solo podrás usar las armas que hayas forjado recibiendo y estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Así que en lo espiritual es lo mismo, conseguite la Biblia de la Nueva Reforma, estudiá la palabra, si no es esta edición, otra, la que a vos te guste más, pero estudiá la palabra de Dios, porque allí tendrás las armas para poder enfrentar todo ataque del enemigo, toda circunstancia de la vida. Editorial Peniel la tiene allí en su página, la página de Editorial Peniel, para tu disposición.
Dios te bendiga mucho. Nos vemos, Pablo, la semana que viene con otra emisión de Odres Nuevos para que nos sigamos, empezando por mí, renovando de día en día. Dios los guarde. Así sea. Amén.